Muchos temas para abordar con el diputado que está aquí con nosotros, Martín Arjol, diputado nacional por Misiones de Juntos por el Cambio. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto poder estar hoy con ustedes. Un placer. Bueno, muchos temas para abordar, ¿no? Lo que tiene que ver con ley bases, bueno, siendo de Misiones, ¿no? También toda la problemática que se está teniendo allí en la provincia. Empezando por la ley bases, recién comenzábamos desarrollando ese tema. Bueno, todo hacía pensar que podía haber dictamen en el día de hoy. Eso no pasó. Expone al gobierno nacional, porque en definitiva tener una ley base es lo que le da al gobierno, a los ojos incluso internacionales, es sustentabilidad política, ¿no? Un respaldo político. ¿Sigue quedando expuesto el gobierno al no tener dictamen en el Senado? Sin duda creo que es un problema para el gobierno, más allá de que a veces el mismo presidente intente minorizar la necesidad de la ley base, ¿no? Claramente lo vemos en los movimientos económicos pequeños que hay en la situación de la Argentina, que la ley base es necesaria. Es necesaria porque además esta ley base trae un pacto fiscal importante no solo para las provincias, sino para todo lo que tiene que ver con un rumbo que creemos que es el adecuado, que es el equilibrio fiscal. Y que me parece desde un principio que fue corregido a lo largo de estos meses. Hubo en aquella primera ley base que vos marcaste muy bien, del mes de diciembre y enero, en donde era, digamos, de lo que quedó la ley base, un tercio, ¿no? Donde la verdad que había un sinnúmero y era imposible tratarlo en un mes, tal es así que fracasó. Después tuvimos esta nueva ley base que, digo, es mucho más acotada en su contenido, mucho más racional, es un planteo, y que en diputados le dimos un tratamiento con la complejidad del tema, no digo express, pero en los tiempos necesarios. Creo que el Senado también se está tomando los tiempos necesarios. Creo que hay que discutirla, hay que plantearla, hay diferencias en los distintos bloques, hasta en el bloque del mismo radicalismo, pero yo creo que es necesario que el gobierno tenga esa herramienta. Yo no soy de los que minimizo, porque para sostener el equilibrio fiscal no solo hay que buscar una posición de reducción de gasto, sino que también el equilibrio fiscal se logra con cambios estructurales. La ley base lo tiene en el pacto fiscal, y por eso creo que el gobierno debe hacer también todos los intentos para que esta herramienta la tenga el gobierno y que obviamente se dé la discusión en el Senado, y por lo visto va a haber correcciones, tanto quizás en ganancia, RIG y otras cuestiones en la ley, por lo tanto seguramente va a volver a diputados para su tratamiento, el cual obviamente estando tratado va a tener un tratamiento mucho más rápido, ¿no? ¿Votó a favor, ¿no?, de la ley? Nosotros hemos acompañado en general la ley. En aquella primera ley también hemos acompañado con algunas particularidades, que tal es así que esas particularidades que votamos en contra luego nos fueron incorporadas en este último proyecto. Se fueron aceptando las modificaciones. De hecho, hoy todo indicaba que se iba a dar ese dictamen, que iba a estar todo bien. Bastante sorprendidos todos nos quedamos también con lo que nos estaban contando. Creo que el gobierno, más allá de la discusión dura que intenta plantear, hubo en la ley bases una apertura enorme. Digo, de cambiar la delegación de facultades de 4 a 1 año, de 12 a 3, retenciones que estaba y que la sacaron, eliminación de la actualización jubilatoria que la sacaron, un montón de cuestiones en donde las cuestiones culturales, las cuestiones ambientales, podemos seguir las cuestiones profesionales, las privatizaciones que quedaron, yo diría, un 10% de lo que se habló. Digo, hay de parte del gobierno un ánimo de lograr un instrumento de acuerdo, porque sabe que son reformas estructurales que necesita y que nosotros estamos de acuerdo también que hay que darle a la Argentina para que los cambios que vienen no sean pasajeros, sino que sean verdaderamente sostenibles. Para que los cambios en la Argentina sean sostenibles, no solo se necesita un presidente hablando, sino un Congreso estableciendo esas normas, porque en definitiva las estructurales son las que hace el Congreso. Por eso, en esta discusión a veces del nido de ratas, ojo que ahí se establecen las políticas de Estado de un país que son las que perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la forma, la modalidad que tiene el presidente de dirigirse, que a veces dista de lo que representa la política. A veces pareciera que todavía no se dio cuenta que ya se transformó en un político, por más que quisiera negarlo. Y bueno, creo que ahí hasta el mismo Franco, no lo voy a decir yo, lo dijo, digamos, el presidente no conoce o actúa de una manera. Exacto. Entonces, creo que también mucho de la salida de Pose lo vemos en la asunción de Franco, una persona que tiene más apertura al diálogo político, que es necesario, vuelvo a decir, porque acá no es una cuestión de atropellar, sino que ver cómo ponemos piedras fundamentales para la construcción de un proceso de prosperidad en lo que viene en la Argentina. Yo soy una generación que nació en democracia. ¿Cuánto tiempo más los argentinos podemos aguantar un fracaso más de este país? Digo, ¿cuántos de nuestros amigos, hermanos no viven en este país? ¿Podemos aguantar? Entonces,
En eso también la posición del radicalismo es una posición crítica en algunas cuestiones, como hemos hecho con respecto al Fondo de Incentivo Docente, al ámbito universitario, pero también de darle las herramientas a un presidente que puede gustar o no, pero ganó. Son las primeras herramientas que tiene y me parece importante esa posición de tratar de construir un cambio que perdure en el tiempo en la Argentina. Ahí lo quería llevar porque hace un rato dijo del tratamiento express que tuvieron en la Cámara Baja, en diputados, en base a lo que fue esta segunda parte de la ley bases. Pero claro, empezaron a aparecer otras cuestiones que algunos hasta cuestionaron del tratamiento que le dieron demasiado express en diputados, como por ejemplo el RIGI, lo que sucedía también con ganancias, y cómo empezaron a ser más exhaustivos ahora en el Senado. Y todo eso empezó a trabar. Es justamente este tipo de negociaciones y llevando, si quiere, también a su provincia y lo que está sucediendo en Misiones, lo que se espera de esa negociación para que entre más dinero a cada una de las provincias a través de la coparticipación. Bueno, por eso digo, el pacto fiscal no es un tema menor para las provincias. Y también es real que el año pasado, cuando se votó la quita de ganancias, en un proceso electoral, nosotros que en el proceso electoral votamos en contra de esa quita y que fue, si se quiere, antipopular porque era una quita de impuestos, lo advertíamos. Ojo con esto porque es un impuesto que además es el más equitativo que tenemos en la Argentina, que el que más paga, el que más tiene más paga, pero que además es coparticipable con las provincias y esto va a terminar perjudicando a las provincias, ¿no? En la provincia de Misiones es una masa salarial y media, digamos, ¿no? Ojo que el presidente de la Nación, cuando fue diputado, aprobó Sin duda. para que saquemos, ¿no?, esta cuarta categoría, digo, saquemos como argentinos, Por eso ¿no?, digo, esta cuarta categoría, pero ahora como, digo, ejecutivo dice, bien, bueno, ¿qué hacemos con lo que necesitan las provincias, ¿no? Porque una cosa es la teoría, que es hermosa, y después en la práctica, bueno, las provincias necesitan del dinero. Así y todo. Sí. ¿No considera que sigue quedando corto ahí el mínimo no imponible, que siguen siendo cifras muy, muy cortitas, 1.800.000 pesos en Argentina? Sin duda, sin duda. Por eso lo que nosotros planteábamos en ese marco no solo es la actualización de esa base que sea automática y que no ocurra como en el proceso inflacionario tuvimos, en donde la actualización venía 6 meses después, pero además de eso, creo obviamente que las cuestiones hay que darlas. Y si yo entiendo el año pasado, cuando este populismo romántico de dar buenas noticias es la quita de impuestos, pero también hay que tener en este proceso mucha responsabilidad. Digo, responsabilidad no de lo que nos sirve electoralmente, de decir que al presidente le vaya mal, no, al presidente le tiene que ir bien, le tenemos que dar las herramientas, y como en aquel momento lo hicimos, en un proceso electoral en donde Juntos por el Cambio era una de las opciones. Y decidimos tomar una decisión responsable que algunos pueden decir, pero esto lo perjudicó en el proceso electoral. Y la verdad que no lo sé, pero tomamos una decisión responsable con la Argentina. Ahora, digo, ¿no? Tenemos que pasar rápidamente a Misiones, pero yo no quiero cerrar este tema sin antes que nos diga qué opinión le merece otro de los puntos que genera muchísima polémica, que es el RIGI. Sí. Porque han votado a favor, han decidido apoyar esta ley bases, pero el RIGI tiene un montón de cuestiones que hoy en el Senado están haciendo probablemente que ese dictamen no se firme. Sí. ¿Qué opinión le merece el RIGI, así como está, que fue aprobado? A ver, el Senado está cumpliendo su función, que es de la Cámara Revisora, y está muy bien que lo haga. También es cierto que cuando llegás a un acuerdo en el dictamen, como sacamos en diputados, llegás al dictamen posible para generar los acuerdos. Digo esto, por ejemplo, en materia laboral. La propuesta del radicalismo fue mucho más liberal que la propuesta del oficialismo. Entonces llegamos a un dictamen en donde el RIGI tenía cosas que nosotros habíamos planteado y que no había sido modificado, pero entendíamos que era una herramienta importante en un contexto en donde hay que darle a un inversor de la magnitud de las grandes inversiones que necesita Argentina cierta seguridad jurídica y cierto ámbito en un país que no brindó nunca seguridad jurídica, brindarle para que pueda realizar esas grandes inversiones. De hecho, el mismo radicalismo, y sé que otros bloques lo están haciendo, estamos trabajando en RIGIs que tienen que ver con los sectores de pyme, que tienen que ver con los sectores agropecuarios de la Argentina. Es decir, nosotros creemos que esta herramienta de brindar seguridad jurídica, que es previsibilidad en materia tributaria, porque acá en la Argentina tenés que hoy no te cobran ganancias y mañana sí. Entonces, imagínate vos un inversor de esa magnitud, sí, claro, si no tiene, es decir, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, creo que el RIE es una herramienta. Yo he escuchado varias modificaciones muy interesantes que han hecho los bloques opositores en el Senado y me parece importante y está cumpliendo su rol y creo que son aportes que vienen a dar este tratamiento que tenemos en el país de las dos cámaras, ¿no? Diputado, recién estábamos haciendo ese paralelismo de lo que era este incremento que se estaba habilitando para todos los senadores y cómo costó
llevar adelante este acuerdo que al menos en el día de hoy ya podemos contar que la policía llegó a ese acuerdo con el gobierno de su provincia, de la provincia de Misiones, en base a lo que es un ajuste salarial que continúa el reclamo porque van a volver a juntarse en la semana del 8 de junio. ¿Qué piensa en base a lo que auditivamente parece poco, un ajuste de 15.000 pesos? Sí, sin duda, ahí hay un aumento que se dio también del 20% y distintas categorías que hacen llegar a una recomposición salarial, quizás no la deseada, pero una recomposición salarial dentro del todo ajustada a la realidad, que hizo que la cuestión policial, por lo menos en un primer momento, digamos, se suspenda en la escalada que había tenido. Pero los Solo sectores... la policía son los que sin duda acercaron a las partes, digamos. Los sectores docentes siguen reclamando, los sectores administrativos en general también. Como yo lo he comentado, hay una situación que en la provincia de Misiones que se suma a bajos salarios, con altos costos de servicio y con una materia impositiva, una estructura impositiva a la provincia de Misiones en donde el desarrollo privado no es algo prioritario para la provincia. Es decir, hoy un proveedor de insumos de cualquier parte del país, si vos le decís que sos de Misiones, te dice, no, yo a Misiones no le vendo, porque tiene un sistema de agresividad tributaria en donde te hace tributar en Misiones cuando vos tributás en otra parte de la Argentina. Además, diputado, la lectura que uno hace en relación a que solucionan el conflicto con la policía. Los docentes hace 5 semanas que no están dictando clases. Es tremendo, ¿no? Pensar en la educación y que hay chicos que hace 5 semanas que no van al colegio. Claro, el conflicto escala a nivel nacional cuando es la policía la que se pliega al reclamo. Entonces la sensación desde Buenos Aires es, bueno, vamos a callar este reclamo, arreglemos esta paritaria salarial porque necesitamos cierta tranquilidad. Y después vemos qué pasa con docentes y médicos, es decir, educación y salud. Digo, como oposición, ¿han estado en contacto con el oficialismo? Porque el sueldo de un docente o el sueldo de un médico en la provincia de Misiones, reitero, dista mucho de lo que tiene que ver una canasta básica, ¿no? Que los permita vivir dignamente. De hecho, los docentes que tienen un cargo son indigentes y los que tienen 2 cargos, que son muy pocos, son pobres. Entonces esta es la realidad de la provincia de Misiones, que uno no sabe si agradecer o no, pero la visibilidad que dio a el conflicto policial, claro, hace ver que nosotros cuando hablamos en la Argentina de un sistema feudal y vemos solo a Formosa, yo digo, hey, claro, hasta Misiones. Sí. Bueno, ¿no? En donde tenemos una ley de lemas, en donde tenemos una persona que cambia al gobernador, pero que nos gobierna hace 22 años. Y esto hace que la prepotencia de la falta de diálogo genere esta escalada que ha llegado, digamos, ¿no? Y digo falta de diálogo porque claramente cuando lo decíamos al principio, que había plata pero no había voluntad, era claro cuando se termina arreglando por estos montos, por lo menos al sector de la policía. Obviamente que queda muy pendiente algunas cuestiones con otros sectores, porque vuelvo a reiterar, cuando vos tenés un docente que no llega a 300.000 pesos, pero que tiene una boleta de luz de más de 100.000 pesos para un grupo familiar y que una vez al mes tiene que comprar por lo menos 2 garrafas y esos son 15.000 pesos porque no tenemos gas natural en la provincia de Misiones, claro, y a eso sumarle un montón de cosas, hace que eso resulte poco. ¿No hay respuestas del oficialismo hacia la oposición cuando se le requiere información? Digo, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen como oposición allí en la provincia? En definitiva, también es interpelar, ¿no? Y digamos, estar allí presentes ante esta situación. ¿Qué responde el oficialismo? Nosotros hemos pedido la interpelación tanto del ministro de Seguridad, el ministro de Salud, del ministro de Hacienda. El gobernador estuvo ausente en todo el conflicto. Este conflicto se podría haber solucionado el primer día con una convocatoria del gobernador a los actores diciendo, yo tengo la mejor voluntad de dialogar, esta es la situación de la provincia, porque también ahí, digamos, son misioneros, ¿no? Y claro, saben cuál es la realidad de dificultad que atraviesa la Argentina, que atraviesa la provincia, pero no hubo un solo funcionario que dé la cara y que cuente cuál es la realidad de la provincia. Los funcionarios en la provincia de Misiones están aislados, son casi, yo te diría, como el sistema feudal en donde tenías el rey del feudo y controlaba del castillo la realidad de una provincia. Es decir, hay como una diferencia de casta, la casta que gobierna hace 22 años y el sector público y una provincia. ¿Y por qué sigue gobernando? Porque, por ejemplo, en San Luis impusieron la ley de lemas con el objetivo de que el peronismo siga gobernando, y no alcanzó esa ley de lemas que también rige allí en Misiones. ¿Por qué en Misiones siguen gobernando? San Luis fue especial porque la ley de lema era para gobernador y no hubo un proceso de selección hacia abajo. Se debe entender aquí en la provincia de Misiones en donde hay una atracción hacia abajo de los intendentes, la ley de lema está autorizada para los intendentes,
Entonces, la ley de EMA está creada para el poder. Para el poder, digo, porque dicen que hoy no hay plata, pero el año pasado en las elecciones no faltó casa sin regalar algo. Claro. ¿No? Entonces, y esto hace que haya una atracción desde los intendentes al gobernador. Que el gobernador no haya salido en el conflicto, no salió en el proceso electoral. Se quedó en su casa. Bueno, y fueron los intendentes los que juntaron. Entonces, digo, la ley de EMA es un sistema muy tramposo que, como vos decís, es un caso particular. También ocurrió en Santa Cruz, pero es cuando la disputa se termina dando en gobernador. Acá tenemos una atracción desde abajo, desde lo silencioso. Entonces, y a veces los empleados, incluso municipales, hay que decirlo, los empleados estatales. La reducción del Estado A veces tienen temor a perder el trabajo también cuando cambian, ¿no? Bueno, pero ante esta realidad de nación que ustedes conocen muy bien, todas las provincias, la misma nación, es momento de ajustar los cinturones. Bueno, la provincia de Misiones no lo hizo. No, sabiendo de la situación que venía con respecto a la coparticipación, el impacto que nosotros tenemos, porque la provincia de Misiones, solo un 10% de nuestra frontera limita con Argentina. ¿No? Entonces, esa realidad hace que las realidades económicas de Brasil y de Paraguay jueguen mucho en las diferencias cambiarias, en el comercio que se da en la frontera. O sea, que el gobierno tuvo que tener la previsibilidad de llegar a esta situación y de saber cuál era la realidad. Pero sobre todo, la realidad de la provincia de Misiones hay con un gobierno que no quiso escuchar, no quiso dialogar y que la escalada del conflicto de la policía dio tanta visibilidad que los medios nacionales empezaron a comentar y a conocer la realidad de la provincia de Misiones, ya sabiendo que en el norte no solo hay un sistema feudal que es Formosa, sino también Misiones, ¿no? Quedó claro que ese silencio empezó a decir cada vez más y dejaron que el tiempo pase para que siga trepando este conflicto. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros, por venir al estudio. Por favor, gracias a vos. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.